fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Dios los bendiga, por favor. Quiero que tomen su Biblia y me acompañen en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios 13, ya estamos terminando el año y comenzamos trabajando este versículo en 2 Corintios capítulo 13. Esta noche la enseñanza se llama de la confrontación a la reconciliación. Un camino a la madurez espiritual. 7 pasos para la resolución de conflictos en la vida. Y pueden ser más. Los traje 7, ¿no? 7 pasos para la resolución de vida, que a su vez es el camino, parte de lo que se llama el camino a la madurez como hijos de Dios, como creyentes, ¿no? Pasar de la confrontación a la reconciliación. Nosotros estamos confrontados con Dios. No sé si lo saben. Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, nosotros estábamos en una constante confrontación con nuestro Padre. Al ser reconciliados y al ser hechos hijos de Dios, automáticamente la confrontación con Dios terminó. Y entonces pasamos a un estado de ¿qué? De hijos de Dios, reconciliados con Dios y embajadores en el nombre de Cristo. Dentro de eso, nos toca crecer ahora nosotros como hijos de Dios, dar pasos dentro de la madurez espiritual. El llamado para todos nosotros como cuerpo de Cristo, vemos en 2 Corintios capítulo 13, en el versículo 11, donde dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y cuando estas cosas ocurran, el Dios de paz, nuevamente nos lo dice, solamente el Dios de paz, es un Dios de paz y es un Dios de ¿qué? De amor. Estará con vosotros. Donde está Dios, hay ¿qué? Hay paz y hay amor, porque Dios es amor. Donde no está Dios, ¿qué hay? Hay conflicto. Y eso es y eso es donde nosotros debemos siempre tratar de ir creciendo en nuestro viejo hombre, en nuestros patrones de pensar. Conflictos están dentro de nuestro viejo hombre. ¿De dónde nacen los conflictos? Hay un versículo en Gálatas que dice de nuestras pasiones, ¿recuerda? ¿De dónde nacen? De lo que somos, en nuestro viejo hombre, de lo que pensamos, de lo que a veces sentimos, claro que sí, de cosas que hacemos equivocadamente, o por ignorancia o por conocimiento. Muchas de estas cosas nacen o salen de corazones, de nosotros, no de Dios, porque Dios es qué, Dios es paz y Dios es amor. Si estas cosas se presentan, vemos que no es de Dios. Son muchas cosas que a nosotros siempre nos intentan a lo mejor separar, porque son muchas cosas en las cuales nosotros no somos iguales. ¿Ok? Hay muchas cosas en las que nosotros no somos iguales. Nosotros no somos iguales en la forma de vestir, nosotros no somos iguales en la forma de hablar, en la forma de comer, no somos iguales en la forma de dormir, en la forma de trabajar, ninguno de nosotros es igual. En la forma de comunicarnos no somos iguales.
¿Dónde somos iguales? ¿Dónde debemos pensar iguales? ¿No? Y la palabra de Dios no es de Dios. Sed de un mismo sentir. Os ruego que seamos de un mismo sentir, así como lo fue el Señor Jesucristo. Recuerda, esa es la exhortación siempre de Dios. Os ruego que sean de un mismo sentir en la palabra de Dios. No les pido que sean un mismo sentir en la ropa, en la comida, en la forma de caminar, en el auto, en la casa, en los colores de las cortinas, en los colores de la sábana. No, yo no les pido que sean de un mismo sentir ahí, sean de un mismo sentir. Si quieren los gustos musicales, sean de un mismo sentir en la verdad, en la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es lo que es común en nosotros. Y algo que es común dentro de los hijos de Dios es la verdad revelada de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de poder. Eso es común entre nosotros. Y una cita del libro de Ética Cristiana del doctor Víctor Paul Wilber que dice lo siguiente: la voluntad, las emociones y la razón, aun siendo todas ellas separadas, están unificadas en una persona: la voluntad, las emociones y la capacidad de razón, la cual esta persona es cuerpo, alma y espíritu. El intelecto de un hombre es todo el pensar de esa persona. El intelecto. ¿Cuál es tu intelecto? Toda tu capacidad de pensar. La voluntad es toda la persona en lo que escoge, sus emociones, es toda la persona en lo que le gusta o le disgusta. Esa es la voluntad. Todo lo que escoge, todo lo que abarca sus emociones, todo lo que le gusta o disgusta. Eso está en la página 3 y 4 del estilo de vida de un creyente. Entonces, si las emociones son la persona completa que abarca lo que llamamos lo que le gusta o le desagrada, entonces las emociones específicas pueden ser colocadas ya sea en una u otra de esas dos grandes categorías, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestra parte emocional puede estar dentro de las cosas que nos gustan o en las cosas que nos disgustan. Y todo lo que tiene que ver con nuestra área espiritual es por las que están ya reveladas en la palabra de Dios, por las que Dios me va a revelar, ¿no? Es espiritual. Son cinco sentidos. Entonces, una característica inherente de gustar o no gustar involucra los sentimientos. Así de sencillo. Los sentimientos de la persona están dentro de lo que a ti te gusta o no te gusta. Diccionarios tienden a definir esa palabra emociones como, miren, sentimientos fuertes y la respuesta del cuerpo a esos sentimientos. Esas son emociones, sentimientos fuertes y la respuesta del cuerpo a esos sentimientos. Si la palabra de Dios me dice a mí, controla tu pensar, renueva tu pensar, me está diciendo que renueve mi forma de pensamiento para que estas emociones no se adueñen de mi vida. O también me dice, no dejes que las emociones dirijan tu accionar, sino las emociones tienen que estar entonces como dominadas por la palabra de Dios. Entonces, para propósito de lo que vamos a ver, nuestra definición de emociones entonces será los gustos y desagrados que existe dentro de la persona. ¿Eh? Los gustos y desagrados existentes de esta persona. En una oportunidad, un creyente se acercó al doctor Wilmer y dijo eh, le quería hablar sobre una situación dentro de la familia, dentro del cuerpo, ¿no? Acerca de algunos que, bueno, querían estar solos, no querían entrelazar sus corazones, no querían trabajar en unanimidad. Y la respuesta que dio el doctor fue la siguiente, yo la traje. Dice, hijo, tenemos que mantenernos juntos
si alguna vez vamos a edificar de verdad la palabra en nuestras familias y moverla sobre el mundo. Yo no veo otra manera que sea mejor. Tenemos que mantenernos juntos. Esto abarca la familia directa, la familia de la fe. Tenemos que mantenernos juntos. Si alguna vez vamos a edificar de verdad la palabra, ¿dónde? En nuestra familia, de verdad queremos mover la palabra alrededor del mundo. No hay movimiento, no hay crecimiento, no hay expansión, si no hay unanimidad. No hay crecimiento, no hay expansión, si las cosas que nos disgustan o nos gustan están por encima de la palabra de Dios. Porque dentro del cuerpo de Cristo siempre van a haber cosas que te pueden gustar o no gustar. Pero dentro de la palabra de Dios, y vamos a hablar fuera de los cinco sentidos, cosas que están en la palabra de Dios, todos nos deben edificar. Los cinco sentidos hay cosas que nos disgustan, hay cosas que no nos gustan, pero dentro de la palabra de Dios, unánime siempre, ¿verdad? Unánime siempre. Excusas, muchas. La primera fue en Génesis capítulo 3, la mujer que me diste, me dio y yo comí, ¿verdad? Si se hubiesen apegado a la palabra de Dios, no hay. Por eso es que mientras nos apegamos a la palabra, no va a haber ningún tipo de excusa. En el sentido que va a ser la palabra de Dios lo que a nosotros va a ayudar a solucionar los conflictos que se generan dentro de nuestras emociones. Y díganme ustedes que cada uno de nosotros son variadas, porque cada uno de nosotros tiene distintos gustos, como decía al principio. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que nos ayude a cómo entonces solucionar este tipo de situaciones que se presentan, que generan situaciones, que generan conflictividad y que ya sabemos de dónde vienen. Miren, hay cinco categorías en que podemos ver los conflictos. Los conflictos, bueno, conflictos son desacuerdos, son disputas, son controversias, son divisiones, son contiendas. Desacuerdo, diferencias de opinión o de criterio entre dos o más. Un desacuerdo. Diferencia de una opinión o criterio entre dos o más. Disputa es una discusión, un debate acalorado. Disputa, discusión, un debate acalorado y prolongado entre dos o más. Dos o más. A menudo con el fin de defender una posición o punto de vista. ¿Ven? Eso es una disputa. Controversia, discusión o debate público y prolongado, y aquí es público, sobre un tema o asunto, a menudo con implicaciones éticas, morales o políticas. Pues vienen las divisiones, ¿ves? Todo lo que genera esto, unas divisiones, empiezan las separaciones o fracturas entre grupos o individuos que antes estaban unidos, a menudo, a menudo debido a diferencias de opinión o intereses, causa de las divisiones. Y todo esto que trae, contiendas. ¿Qué son contiendas? Competencia, cualidad, agresividad, entre dos o más personas, a menudo con el fin de obtener un beneficio, obtener. ¿Recuerdan a Caín y Abel? Esa fue la primera contienda, ese fue el primer desacuerdo, esa fue la primera disputa, esa fue la primera controversia, y ya vemos cómo terminó. Porque el objetivo siempre va a ser Juan 10:10, hurtar, matar, y en este caso, el cuerpo de Cristo. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Confrontación a la reconciliación. A ver ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también los ejemplos o enseñanzas de Pablo respecto a solucionar algunas situaciones que nacen de nuestras emociones.
Proverbios capítulo 13, en el versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Quiere decir que la contienda es hija de la soberbia, ¿verdad? Parte de la soberbia, parte de la contienda es generada por la soberbia. Después dice, más, más, con los avisados está que la sabiduría. Más, con los entendidos está la sabiduría, que es el conocimiento aplicado. Y yo entiendo la palabra de Dios en estos puntos de cómo entonces yo debo solucionar, por ejemplo, ciertos conflictos que se levantan. O mejor, yo estaré como avisado. En ese sentido, ninguna soberbia va a poder concebir entonces ningún tipo de contienda. Y la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos como quieta y reposadamente, ¿cierto? Si hay algo que a nosotros nos une acá, si hay algo que a nosotros nos debe motivar en este momento, tiene que ser la palabra de Dios. Quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 18 y vamos a ir al maestro. Mateo capítulo 18. Directamente al maestro. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y el sol. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, bueno, tenlo por gentil o republicanos, publicanos. De cierto os digo que todo, dice que no, que esté en la tierra será atado en el cielo. Pero yo me quiero quedar hasta ahí, versículo 17. Si no lo oyere, dilo a la iglesia, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Por tanto, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, si mi hermano en una condición, ¿verdad? En una condición de algún tipo de asunto por resolver, si mi hermano en el sentido de alguna duda que haya sustancial, porque puede haber, si hay alguna duda, si hay alguna situación directa con mi hermano, ¿qué me dice el Señor Jesucristo? ¿Qué debo hacer? Primer paso, ir directamente a la persona con el que existe esta situación o esta duda que afecta o que está afectando en alguna parte de mi vida, ¿correcto? Mi tranquilidad. Miren, si tu hermano peca contra ti, dice, ve, ve, anda y repréndele. ¿Cómo? Estando tú y él como solos. Solos. Y la voluntad de Dios es que haya que liberación. La voluntad de Dios es que hasta aquí llegue. Este es lo primero. Fíjate que él da luego, Jesucristo enseña sobre otras situaciones que pueden suceder. Sí, pero resulta que lo primero y principal es que todo acabe acá, entre el primer paso. Si hay alguna situación, si tu hermano peca contra ti, no dice ve, cuéntalo, queda, difúndelo. No, estando tú y él solo, si te oyere, que es la voluntad de Dios, que es lo que debe suceder, que es lo que todos nosotros deseamos, has ganado a tu hermano. Porque, ¿qué es lo que se quiere a la hora de solucionar una de estas situaciones en la vida? ¿No es ganar al hermano o es perder?
al hermano, ganar. Yo, cuando voy a dar mi primer paso, voy con el corazón para ganar, no con el corazón para perder. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de conversación que yo vaya a tener con mi hermano. Y el tipo de conversación que yo voy a tener con la persona, a lo mejor, tiene que ser una conversación sabia. Porque recuerden, el objetivo es ganar. El objetivo no es perder. ¿Y ganar dónde? Ganar dentro de la competencia espiritual. Y nosotros sabemos contra quién competimos. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. La situación es ganar. La situación no es perder. Claro, nos decidimos, como Dios siempre nos dice. Aquí pongo frente a ti calzada y camino. Ustedes deciden por dónde andar, ¿cierto? Hay gente que decide a lo mejor continuar en el error y hay gente que decidirá no continuar en el error y ganar para Dios en esa situación. Entonces, lo importante es que cumplas el paso. Tú siendo la persona afectada, el primer paso es ese. Ve y habla, llama. Vamos a ver en 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. Realmente, ¿no? 2 Corintios capítulo 7 en el versículo 8. Pablo está hablando de la carta que les había enviado, de esta carta. Y fíjate que le dice, porque aunque os contristé, aunque los entristecí, aunque a lo mejor se sintieron tristes al leer esta carta, porque la carta de 2 Corintios es una carta de corrección muy fuerte, puede ser que la gente, puede ser que se hayan entristecido con esta carta. Dice, pues, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, claro que sí, lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, fíjense ahora el resultado, ¿no? Ahora me gozo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no, no, yo no me gozo por eso, porque se hayan sentido corregidos, porque se hayan sentido tristes por la corrección, por a lo mejor mis duras palabras, no, yo no me gozo por eso. Esa no es la idea a la hora de conversar, ¿no? Pero la palabra al principio, la palabra, la corrección al principio, puede ser no generar mucho gozo. Recuerda que lo dice la palabra de Dios. La corrección no genera a veces gozo. La mayoría de las veces no genera gozo a la persona que recibe la corrección, pero después trae un fruto apacible a aquellos que son en ella practicados, dice la palabra de Dios. ¿A quién le gusta ser corregido? ¿Por qué la palabra de Dios a veces se nos hace tan fuerte? ¿Por qué decimos dura esta palabra? ¿Quién la puede oír? ¿Saben por qué? Porque va directamente en contra de lo que nosotros somos, en ese viejo hombre, en eso que estamos tratando todos los días de moldear. Y cuando la palabra de Dios habla directo a esos defectos que todos los días yo estoy tratando de moldear, oye, me puede sonar dura la palabra de Dios. Y resulta que en Salmos 19 dice entonces que la palabra de Dios es más dulce que la miel, ¿verdad? Es dulce, sí es dulce. ¿Saben para quiénes? Para aquellos que con propósito van a ella y con un corazón humilde van a ella y dicen, aquí estoy, enséñame, aquí estoy, corrígeme. ¿Ves? Va a ser dura y dura y dura para quienes, para los que siempre se opongan. Entonces dice Pablo, bueno, ahora me gozo porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado. ¿Para qué? Para un propósito, para arrepentimiento, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados como según Dios, porque cuando Dios corrige, ¿qué pasa cuando Dios corrige? Hay sanidad. Para que ninguna
pérdida, padeceseis por nuestra parte. ¿Ven? Es ganancia. Cuando Dios corrige no hay pérdida, hay ganancia. Que la tristeza, dice aquí, que según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, las afecciones del mundo, esas sí producen ¿qué? Tristeza. Producen muerte. Los golpes que el mundo nos da a nosotros sí producen tristeza al punto de que la gente hasta pierde la vida. La corrección de Dios, aunque a veces parece dura, ¿qué produce? Produce vida. Produce vida. Produce aliento. Y las veces que yo vaya, ¿no? Entonces, en ocasión de buscar la sabiduría o solucionar algo con esa persona, primer paso, ir directamente con la persona, tiene que ser para qué, para que haya ganancia, para que haya comunión, y para que al final sea Dios el que prevalezca. Ahí. Y bien, ese es el primer paso. El paso, vaya directamente con el que tiene problemas. Háblelo con él, sea sabio con él. Se supone que cuando ya tú vas es porque te has alimentado de la palabra de Dios. Se supone que cuando tú vas es porque Dios te ha mostrado qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. ¿Recuerdan eso? Dos, cuando estés ahí, cuando te toque conversar, confronta con amor y confronta con respeto. Que me acompañen a Gálatas. Gálatas capítulo 6. Sí, yo lo voy a buscar. ¿Qué? Lo hablé. ¿Cómo hablé? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Y cómo hablar? Yo puedo hablar, pero ¿cómo hablo? ¿Cómo busco la solución? ¿Cómo busco ganar? Gálatas capítulo 6, el versículo 1, un versículo ampliamente conocido, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y ustedes saben muy bien que no es que tú sorprendas a alguien. Es que el versículo no dice que si una persona es sorprendida por ti, no. Si alguno es sorprendido, ¿por quién? Por el adversario. Si alguno es sorprendido por el adversario, ¿sorprendido dónde? En esa debilidad personal, ¿recuerdan? Dentro de las cosas que nos gustan o nos disgustan, ahí es donde somos sorprendidos en nuestras debilidades personales por el adversario o no ha sido sorprendido. Yo he sido sorprendido. A veces de repente abrimos los ojos y decimos, bueno, ¿qué estoy haciendo? A veces otro te lo dice cuando tú no lo habías visto, tú no te habías dado cuenta. Pero no es que alguien te sorprendió, el adversario te sorprenderá. Y dice, vosotros, tú, ustedes que son espirituales, guiados por Dios, restáurale, ¿recuerdan? ¿Cómo? ¿Cómo? Con mansedumbre. Primer paso, ir directamente a solucionar o hablar con la persona. ¿Cuál es el objetivo? Restaurarlo. ¿Y cómo lo voy a restaurar? Con mansedumbre, considerándote a ti mismo, considerándonos a nosotros mismos. No sea que tú también seas que tentado, no sea que tú también resbales
y caiga en la misma posición. Porque cuando yo no voy con mansedumbre, ya yo caigo en la misma condición y también soy sorprendido. ¿Saben por qué? Por esos cinco sentidos. Voy a ser sorprendido por estas cosas que me gustan o me disgustan, sobre todo que me disgusta, donde a la hora de hablar no va a haber mansedumbre en mi hablar. Y en vez de sumarle sanidad, voy a sumar más problemas, tanto como al cuerpo. Recuerda que el objetivo es ganar. El objetivo es sanar. El objetivo es liberar. Liberar. Porque Dios, como vimos en el principio, es amor y es paz. Ahí mismo en Gálatas capítulo 2, en el versículo 11, en una de estas situaciones difíciles entre creyentes en Cristo, dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Nosotros sabemos espiritualmente qué era lo que Pablo le estaba resistiendo. Pero para Pablo resistir a Pedro cara a cara, primero tuvo que someterse a Dios. Si usted va a resistir una situación, primero usted debe que someterse a Dios para ir directamente a alguien, a una persona, para poder hablar con mansedumbre, para poder hacerlo con amor y respeto. Yo tengo que estar primero sometido a Dios. Es la única manera de resistir. ¿Y qué va a pasar cuando usted resista de esa forma? El adversario o la situación huirá de vosotros y va a haber sanidad, restauración y reconciliación, así como yo fui reconciliado con Dios. Entonces, le resistí cara a cara porque era de condenar, claro que era de condenar, era de condenar. ¿Qué era de condenar? A Pedro, su vida redimida era de condenar. Era él, su ministerio era de condenar, su actitud, claro, era de condenar, pero él, su vida redimida, su posición como hijo de Dios, era de condenar. No, al final es mi hermano en Cristo. Era de condenar la acción en ese momento, pero no él, vida, no lo que Dios había hecho en él. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que otra vez fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, esto era la primera vez que ocurría. No era la primera vez. A veces no lo habrán conversado, pero llegó el momento que lo tuve que hacer con frente de todos, porque ya era de condena. Si usted sigue leyendo, cómo lo hizo? Sabiamente lo hizo con la palabra de Dios. Por eso es que hubo solución pacífica al problema dentro de la iglesia. Bien, tercer paso, vaya directamente con la persona. Uno, dos, si va a confrontar, si va a conversar, hágalo con amor y respeto. ¿Saben dónde aplica esto? En la relación matrimonial.
En estos días leí una cita que dice, casarse es lo más fácil que hay. El reto está en permanecer casados, donde existe, donde existe entonces el mayor reto para resolver conflictos, situaciones, día a día, semana a semana, es en la relación entre dos personas, en la relación matrimonial dentro de una casa. Ahí es donde está el reto mayor porque son las personas que conviven todos los días, las 24 horas del día. Los hermanos en Cristo, ¿cuántas veces se pueden ver? Generalmente se ven en las reuniones, en las conexiones, en los encuentros y en los momentos agradables de la vida. ¿Saben cuáles son los momentos agradables de la vida? Los momentos donde estamos compartiendo la palabra de Dios. Generalmente ahí es donde se ven los hermanos en Cristo. Y fíjense que no deberían haber situaciones y ahí es que nos vemos. ¿Cuántas situaciones en una casa donde nos vemos todos los días, las 24 horas del día? Por eso digo, estos pasos funcionan y sobre todo ahí, primero que nada en el hogar y después con los hermanos en Cristo, con los hijos, en el trabajo, debe funcionar. Y a veces no sabemos qué hacer porque tratamos de solucionar los problemas como siempre fuimos enseñados, como nos enseñaron a nosotros a resolver conflictos, señalando, juzgando, expulsando, separándonos, ¿no? Y hay otras maneras un poco más fuertes de solucionarlo, ¿no? Así nos enseñaron, pero Dios lo muestra de otra forma. Ese que dice, tercer paso, escuche. Sí, escuche. Santiago, por favor. Santiago, capítulo 1. Ustedes saben que la mayoría de los problemas, cuando nosotros a lo mejor revisamos esa situación, es porque no sabemos, no oímos. Tengo mi razón y ya con eso va. No pasa. Yo tengo mi razón y no importa lo que me vengan a decir. Esta es la verdad y esta es la razón. Entonces ya yo saqué el problema, yo dictaminé el problema, dictaminé la solución, dictaminé que tengo la razón y dictaminé que soy el ganador y nadie me saca de ahí. Por más que hablen conmigo, ¿qué va a suceder? Voy a poder escuchar. No, porque ya entonces mi entendimiento ha sido como nublado por algo en el Santiago, en el capítulo 1, Santiago, capítulo 1, en el versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Por esto, esa palabra por esto es como decir, debido a esto, pero debido a qué. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 12. Feliz, gozoso, alegre, bienaventurado, ¿no? El varón que a cada rato desmaya, se cansa, renuncia, se va, se aleja, se encierra. ¿Será feliz? No, no. Bienaventurado el varón que se cambia, que renuncia, que se va, que se aleja, que cierra la puerta, que no habla con nadie. No, ese no es bienaventurado. Bienaventurado el varón que resiste la circunstancia, que resiste la tentación. Porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero debes estar claro, cuando venga esa situación tentadora, otra cosa que debes saber, esa situación que dentro de tus sentimientos te gusta, te disgusta, causan dificultades en tu andar, tienes que saber
o nunca digas que eso que te produce este tipo de situación viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta ¿a quién? A nadie. Estas cosas que causan este tipo de situaciones en nuestra vida no provienen de Dios. Eso lo tienes que saber. Así que, sabiendo que no proviene de Dios, soporta. Y una clave para soportar, ¿saben cuál es? Por esto, versículo 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para hablar. No, hay algo que a nosotros nos ha enseñado siempre ha sido hablar, hablar. Si hay algo que pocos hemos sido enseñados, es a escuchar. Por eso se dificulta solucionar conflictos. Si siempre quiero hablar, nunca voy a poder escuchar. Como no sé escuchar, no voy a poder solucionar. Para solucionar conflictos, voy directamente a la persona. Lo hago con amor y con respeto. Debo escuchar antes de hablar. Saber escuchar. Tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí está claro. Están los pasos. Oye, habla y no caigas en molestar. Cuarto paso. Bueno, ya a esta capacidad de madurez espiritual, creo que nos toca ahora ¿qué? Perdonar, porque usted ha ganado, ¿no? Usted ha ganado, usted ha cumplido con los pasos. Y quiero que vaya por favor a Mateo capítulo 6, nuevamente al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras, vuestras ofensas. Esto está en Mateo, pero vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 4. ¿No nos perdonará? ¿Cuántas ofensas Dios nos perdonó? ¿Cuántas nos sigue perdonando todos los días? ¿Cuántas? Vamos por favor a Efesios capítulo 4. Pues, Efesios capítulo 4, el versículo 32. Antes, sed benignos. ¿Saben qué es esa palabra benigno? Sed buenos, así como es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si en ti entonces impera la voluntad de Dios, lo que va a salir de ti hacia los demás va a ser bueno, agradable y perfecto. Así que ser buenos, ser benignos, es estar sujetos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Estar sujeto a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, en esa relación que tienen los unos con los otros. Misericordiosos, perdonando unos a otros. ¿Cómo voy a perdonar? ¿Necesita un ejemplo? Bueno, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Así, ¿cómo perdono? Bueno, así como Dios en Cristo nos perdonó tantas cosas. Pero para eso, debo estar sujeto a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. No soy benigno, no soy benigno acoplándome a mis gustos, a lo que me gusta, a lo que me disgusta, a mis a, a pretensiones personales. No, ahí no voy a ser bueno. Dentro de mi viejo hombre, apegado a mi viejo hombre, no, yo no voy a ser bueno. Y dentro de mi viejo hombre puedo ser cordial. ¿Y sabes lo?
la cordialidad, algo que es educación y que funciona, no todo el tiempo, pues que todo el tiempo usted es cordial. No, hay cuantas cosas a nosotros nos quita la cordialidad en el día a día cuando vas caminando por la calle. Pero esto no es un asunto de cordialidad, esto es algo espiritual. Y la condición de la benignidad es algo espiritual. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad. Es resultado de andar en el espíritu. Paciencia, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Esto no es, aquí no estamos hablando de lo que nos gusta o nos disgusta, es un asunto de madurez espiritual. Por eso estamos viendo de la confrontación a la reconciliación con los ejemplos del Señor Jesucristo y de Pablo, camino a la madurez espiritual. 5. No funciona, es muy difícil, se te hace un poco insoportable. Bueno, búscate un mediador. ¿Quién es nuestro mediador? No es el Señor Jesucristo. Fue nuestro mediador. Dios necesitó un mediador y a veces tú también lo vas a necesitar. Es necesario. Vayamos a Mateo nuevamente, capítulo 18. Mateo capítulo 18. Búscate un árbitro. Eso sí, cuando vayas a buscar un mediador, que sea imparcial. ¿Ok? Porque si dentro de mis mediadores voy a buscar a aquellos que siempre concuerden conmigo, van a apoyar siempre, a lo mejor, mi forma equivocada de accionar. Imagínense ustedes si el mediador siempre va a ser ese que está, concuerda conmigo y no algo imparcial, una persona imparcial. ¿Qué es una persona imparcial? Una persona que mire por la palabra de Dios, una persona que sujeta lo que siente o no siente a la palabra de Dios. Es una persona imparcial, una persona que le da prioridad a lo que la palabra de Dios dice y no lo que el hombre dice. Eso es la imparcialidad y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Cuando usted le dé prioridad a la palabra de Dios, va a poder ser imparcial. Entonces dice en Mateo 18:16, va a poder ser imparcial en una situación de conflicto. Más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos imparciales. Uno o a dos. ¿A cuántos debo tomar? A uno o a dos. No son cuatro, no son cinco, no son seis, no es toda la gente, no son los nuevos, los antiguos, los nuevos, los recién llegados, la gente que apenas está abriendo los ojos. No, se supone que es gente madura espiritual, que van a ser mediadores para que en boca de dos o tres testigos conste que toda palabra. Y lo vemos en 2 Corintios 13. 2 Corintios 13, en el versículo 1, dice Pablo en esta carta: esta es la tercera vez que voy a ustedes. Quiere decir que ya no fue suficiente la primera vez ni la segunda. Era la tercera vez. Había que solucionar una situación. Y dice Pablo, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. ¿Ven los mediadores? Aquí. Porque ya era ¿qué? La tercera vez. No busques mediadores al primer paso. Primer paso, ir directamente. Es tu hermano, es tu hermana. Ve directamente. Con la guía de Dios, con amor, con respeto. Y cuando vayas, escucha, escucha, permite que la persona abra su corazón. Habla lo que debes hablar. Perdona. Si esto no está funcionando, bueno, busca mediación. Porque el objetivo de todo esto es llegar al paso 6. Reconcíliate. ¿Cómo me voy a reconciliar? Segunda de Corintios, nuevamente, capítulo 5. ¿No hay?
ejemplo de reconciliación. En capítulo 5 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Fuimos reconciliados con Dios. Estábamos en conflicto con Dios. ¿Recuerdan eso? Entonces, Dios utiliza un mediador para reconciliarnos con Él, que fue nuestro hermano Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo siempre? La reconciliación. ¿Cuál es el objetivo? Ganar, no perder. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios es un Dios de reconciliación. Que Dios, versículo 19, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo lo reconcilió? ¿Quién reconcilia? Bueno, no nos tomó en cuenta, no tomó en cuenta el pecado, no lo tomó y nos encargó, nada más y nada menos que a ti y a mí, la palabra de la reconciliación. Entonces, tú eres vocero y embajador, ¿por qué? De la palabra de la división. Nosotros somos portavoces de división o somos ahora portavoces de reconciliación. Portavoces de la reconciliación. Bastante división, conflicto tuvimos en nuestra vida pasada. Si hay algo que nos enseñaron a nosotros, siempre fue a confrontar, nunca a reconciliar. Dios a nosotros nos dio la palabra de reconciliación. ¿Qué es la palabra de reconciliación? Su palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y para cerrar, después que te reconcilies, ama, ama. Después de que te reconcilies, bueno, bendice, mantente siendo bendición. No es que después que te reconcilies, comentes o salimos a decir, viste, ya lo logré, la gané, espero que no se vuelva a equivocar, espero que no lo vuelva a hacer, porque esta es la última que le perdono, porque ya no aguanto más. Vamos a darle una última oportunidad, vamos a ver qué sucede. Todo eso está dentro de los cinco sentidos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, bueno, después que te reconcilies, ama, bendice. Miren, Mateo, estoy hablando de altura espiritual, estoy hablando más sencillo posible de cosas que son grandemente espirituales. En Mateo capítulo 5 versículo 44 dice el Señor Jesucristo. Voy a leerlo, voy a leerlo desde el 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo? ¿Sí? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice aquí el Señor Jesucristo, ¿oíste que fue dicho amarás a tu prójimo? Sí, es verdad. ¿Y aborrecerás a tu enemigo? Ama y aborrece a tu enemigo, ¿lo han escuchado? Sí, pero yo os digo, mira, yo voy un paso más allá. Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos. Y entre paréntesis, yo le voy a decir a ustedes por qué. Son los que más necesitan. Son los que más lo necesitan. Y amad en este sentido es, bueno, aunque sea ahora por ellos. Bendice a los que maldicen. No respondas mal con mal. Respóndele a lo malo con lo bien, con lo bueno.
haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y orad por los que os persiguen. Imagínense ustedes. Vence con el bien, que dice ahí la palabra de Dios. Vence con el bien, vence con el bien el mal. Y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Recuerdan eso? Pero tú estás cumpliendo con la palabra de Dios. Tú te estás mostrando. Romanos capítulo 12, en el versículo 14. Pablo, en nuestra era de gracia, una carta dirigida directamente a nosotros. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid. Y no, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Y si nos toca llorar, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Unánimes, no altivos. Y si te tienes que asociar, nos asociamos con los humildes, porque ya sabemos que la soberbia trae contienda. Si te vas a asociar con alguien, asóciate con los humildes. No no sea sabio en vuestra propia opinión. Estamos viendo una cátedra de ética cristiana, del andar de un creyente para evitar conflictos. No sea sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procura lo bueno delante de quién? Delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de ti, de mí, en lo personal, en cuanto dependa de nosotros en lo individual, estad en paz. ¿Con quiénes? Con todos. Con todos. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, o Dios se encarga. Dios se encargará. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ajá, versículo 20, lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo allá en Mateo. Si tu enemigo tiene hambre, bueno, dale de comer. Y si tuviere sed, dale agua, dale de beber. Enséñale tú, pues haciendo estas cosas, haciendo esto, ascuas de fuego montonará sobre su cabeza. Y para cerrar, no seas vencido de lo malo. ¿Por qué yo debo pasar de la confrontación a la reconciliación? ¿Por qué yo debo alcanzar madurez en mi vida como creyente, como seguidor del Señor Jesucristo, como hijo de Dios? ¿Saben para qué? Con un propósito, ser vencido por lo malo. Cuando ya yo paso a la confrontación directa, cuando yo genero más conflictos que reconciliación, cuando ya no soluciono, sino que enredo más las cosas, ¿qué ha pasado? He sido vencido por lo malo, y en vez de haber ganancias, van a haber pérdidas. Así que la voluntad de Dios para todos nosotros, como cuerpo de Cristo, como hijo de Dios dentro de la casa creyente, es que no seamos vencidos de lo malo, sino que nosotros pensamos el bien con el mal para de esta forma, para que de esta forma se pueda cumplir la palabra cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para que de esta forma se cumpla la palabra dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia y dentro de nuestro. No ser vencido, sino vencer con el bien las situaciones que ponen o desafían estas cosas que a veces nos gustan y a veces nos disgustan. Es mejor pasar por mudo que pasar por necio. ¿Oyeron? El amor de Dios está dispuesto a ver menos, a ver menos. El amor de Dios está dispuesto a ver
menos, pero a hacer mucho más. El amor de Dios no tiene alambre de púas alrededor del corazón. Una cita del doctor Víctor. Quítele el alambre de púas al corazón. El amor de Dios cubrirá multitud de faltas. Cubrirá. ¿Saben por qué? Porque Dios cubre multitud de nosotros. Mía. No me queda más que imitar a Dios en esta carrera espiritual. Amén. Dios los bendiga. Son lo mejor de Dios.